relájese, busque un café y ajuste sus audífonos, porque va a entrar al podcast de educación más importante de Latinoamérica, en donde los colegas nos contarán sus historias. Bienvenido y bienvenida a Cuéntame Todo, Profe. El podcast de Epicentro Educativo. No todo se sabe en el aula. No. Cuéntamelo todo, profe. Antes que todo, me presento. Soy Jaime Orellana, para quienes no me conocen. Soy autor intelectual, a quien se le ocurrió esa idea de desarrollar un simulador de proyectos. Y estoy acompañado por la persona que hace que este sueño se haga realidad en las instituciones, que es Paula. Hola, Paula. Hola. Lo que proponemos en estos encuentros es poder conversar con los docentes, en poder ir aprendiendo de distintas experiencias y transmitirla, porque hoy día tenemos un gran desafío en el área de educación y necesitamos de estos espacios para poder ir alineándonos hacia los nuevos caminos educativos. Y ahora, ¿a quién ponemos en el podio? La invitada de hoy tiene un currículum impresionante, envidiable. Ha trabajado en lugares fantásticos. Ha recorrido el mundo especializándose en Corea, en Italia, en México. Tiene tanta experiencia, tanta formación para compartirnos, que podríamos estar muchas horas hablando de ella. Sí, pero además es consultor de la OIT en el desarrollo de la pequeña empresa. Eso lo hizo en Italia, y además es experta en plantas industriales. No tan solo eso, Paula, también ha ocupado cargos directivos en el ámbito de la gestión de recursos humanos en instituciones de educación superior en Chile. Es académica, docente en áreas de estrategia, de calidad, de recursos humanos, ¿ya? En la Universidad de Talca, en pregrado y en educación continua. Lo importante es que sepas que aquí venimos a conversar, a saber más sobre lo educativo de la mano de quienes están en el frente, en la trinchera. Sin más preámbulos, démosle la bienvenida a Marcia Silva Flores. Así que, Marcia, cuéntame todo, profe. Así que muy feliz de tenerte acá. Bienvenida, Marcia, a esta conversación. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar, muy agradecida por la invitación, especialmente, Jaime, Paula, con la cual siempre estamos interactuando en este mundo de poder construir un proceso de formación para nuestros estudiantes. Eso es como maravilloso. Así que muchas gracias por la invitación a este podcast. Fantástico, Marcia. Vamos a estar conversando acá, haciendo que la conversación fluya con Paula, contigo, así que esperamos que sea todo súper relajado, entretenido. Hay mucha gente ansiosa de escuchar esta conversación, así que estoy seguro que va a ser súper entretenido. Perfecto. Queremos comenzar conociendo un poquito, ya después de que te presentamos, conocer de tu historia personal. Cuéntanos cómo fueron tus inicios académicos. Yo soy peruana, nací en Huancayo, que es una ciudad del centro del Perú. Le llamo yo el centro de la cordillera, y siempre me gusta mencionarlo porque muchas personas que se han comido la papa a la huancaína, yo soy del lugar donde se desarrolló esta receta. Exacto. A lo largo por mi vida familiar, mi padre siempre ha sido muy desafiante. Él estaba en Huancayo, luego lo trasladaron a la capital, Lima, luego lo llevaron al norte en una empresa norteamericana, y eso hizo que yo también me empezara a trasladar. De esta manera termino mi secundaria y parto mis estudios profesionales en Lima. Yo nunca elegí la carrera de ingeniería industrial, ¿ya? Yo quería ingeniería química e incluso de petróleo, y mi padre, muy visionario, me dijo: no, petróleo no, eso yo lo desconocía. Y es de esta manera que en el colegio termino en los primeros lugares, y dada el sistema educativo en Perú, teníamos la opción de elegir universidades. Yo tenía la Universidad de Lima, la Católica y la del Pacífico, cada una con sus disciplinas. Sin embargo, a ninguna me ofrecía ingeniería. Y la Universidad de Lima tenía una carrera nueva, que era la ingeniería industrial. Así
Así que fui a revisar, conversamos un poquito y en una primera etapa me gustó. Dije, esto es lo que yo creo que quiero estudiar. Bueno, química, petróleo, lo voy a dejar por un lado. De esa manera ingreso en forma libre a la Universidad de Lima, para mí, desde mi alma mater, mi casa maravillosa, porque creo que todo lo que he logrado desarrollar, tanto profesional como académicamente, las semillas las pusieron los profesores que tuve ahí. Eran profesores que trabajaban mucho vinculados al sector, los sectores industriales, sector económico. Entonces eso me hacía inmediatamente tener el match de la teoría con la práctica, que es lo que creo que yo he ido desarrollando en el mundo académico. Nosotros, Marcia, estamos muy sorprendidos de una tremenda experiencia formativa que tú tienes, y tú hiciste un viaje a Corea donde te fuiste a especializar, ¿ya? Donde decidiste seguir un camino de perfeccionamiento. Y habiendo tantos países, ya, tú decidiste irte a Asia, ya, a formarte en Corea, y no podemos no conectarlo con lo que estamos viendo hoy día, con las evaluaciones de PISA del rendimiento académico, donde vemos de que Corea y el Asia están dominando, ¿no es cierto?, todos los rankings mundiales por sobre los europeos, y vemos de que Corea es a nivel mundial. ¿Ya? Y tú tuviste hace ya algunas décadas una experiencia muy potente ahí. Entonces, cuéntanos un poquito qué significó para ti estudiar en Corea, y qué lecciones o qué aprendizajes te traes tú en el ámbito formativo. Sí, a ver, bueno, en primer lugar, a raíz de mi tesis, que yo siempre dije, quiero hacer algo nuevo, algo innovador. Algo que no exista. ¿Saben qué? Siempre ha sido esa mi característica. ¿Por qué no hago algo? Y un colega que había estado estudiando una pasantía de mi universidad en Reino Unido me dice, oye, te doy un tema, averígualo. Cocinas con briquetas de carbón. ¿Qué es eso? Y me introduzco al tema, desarrollo mi tesis. En ese momento hice alianza con la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú para poder hacer las pruebas de todo esto, porque en realidad esto era una cocina que su combustible era en base a un carbón prensado con algunas ventonitas así que pudiera dar calor. Eso se usaba. Entonces yo empecé a buscar dónde se usaba y sale Corea del Sur, que incluso a nosotros nos compraba en Perú todo el carbón, que es la antracita. Y de esa manera termino mi tesis, y un empresario que me proveyó el carbón para hacer esta tesis me dice, Marcia, yo la quiero enviar a Corea, a Corea del Sur, a que se entrene. Y bueno, de esas cosas del destino, mi padre me dice, no, aguanta un poquito el carro. Y yo le dije, sí, pero tú me estás haciendo perder una oportunidad, así que yo no sé cómo me la vas a hacer conseguir. Y él me contacta con la Embajada de Corea, y justo coinciden que en ese momento estaban convocando unas becas para justamente especializarse en briquetas de carbón. Bueno, y es ahí me adjudico la beca, llego a Corea del Sur, en ese momento llego a Seúl. La beca formaba un programa, me hicieron recorrer todo lo que significaba la industria. En ese momento estaba Samsung, Hyundai. Fue la apertura a la tecnología, ¿ya? Es decir, algo que yo no había visto en Perú, América Latina. Es decir, ahí era una maravilla. Me abrió el mundo de la tecnología. Sí, una duda, ¿eso en inglés, en coreano? Exactamente, en inglés, no, fue en inglés. Bueno, ahí me tuve que preparar en un inglés técnico, y nuevamente yo creo que cuando uno tiene una necesidad, de alguna manera le empiezan a fluir las neuronitas. Sí, me preparé en inglés 6 meses antes, ¿no es cierto?, en inglés técnico, y eso fue lo que me ayudó a bandear. Sí. Marcia, pero ¿coincidiste entonces para la Olimpiada de Seúl 88? Sí, llegué antes, es decir, me traje todo el merchandising. Sí. Justo, no me pude quedar, pero sí, exactamente, ahí el leoncito. Sí, te queríamos invitar a pasar de Corea a viajar, pero en el tiempo. Sería algo así como un viaje en el tiempo. Viaje en el tiempo.
Y efectivamente, me gustaría invitarte a hacer unas breves reflexiones en torno a una cosa, porque pareciera, yo después de escucharte toda esta historia tan entretenida, Marcia, el que busca, encuentra. Esa es mi reflexión después de haberte escuchado. El que está ahí, o sea, nada llega gratis, todo exige eso. Tú lo cuentas hacia atrás y pareciera que fuera todo mágico, casi, de que van surgiendo las oportunidades, pero eso solo demuestra el trabajo y el buscar los sueños que uno tiene. La primera vez que tú hiciste el rol de docente, ¿te acuerdas de ese día? ¿Me podrías contar brevemente cómo fue esa experiencia? Yo ahora recuerdo que en el colegio, en la secundaria, yo era profesora, les enseñaba a mis compañeras. Nos sentamos en los recreos y me decían, oye, Marcia, enséñame esto. Y yo les enseñaba, y ¿saben qué me di cuenta? Que yo mientras enseñaba, yo aprendía más. Entonces me gustaba enseñar y les compartía en el ámbito. Bueno, posterior a este proceso de formación en la empresa, me invitan a participar en una experiencia de formación profesional en un centro, en un instituto profesional del Valle Central, se llama. Si yo diría que ya formalmente, ¿cuál fueron mi primera? Fue esa. ¿Cómo te sentiste? Porque me gustaría, más que como en el contexto o qué enseñabas, ¿cómo fue tu acercamiento personal? O sea, ¿cómo estabas 3 minutos antes de subirte? ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Cuáles eran tus miedos? ¿Cómo resultó? Sí. ¿Cómo eso? O sea, bueno, en primer lugar, yo me acuerdo que algo que a veces les comparto a mis alumnos, a mí me temblaba todo. Porque la primera clase de prepararla, independientemente que sabía todo lo que tenía que abordar, un nerviosismo de si lo iba a lograr ser de acuerdo a la expectativa. Hay un elemento que a mí me mueve mucho, es siempre la expectativa del otro y poder contribuir realmente a lo que lo que yo le estoy enseñando le pueda servir. Entonces a veces no es tan sencillo porque tú encuentras distintos niveles. Y quiero contarlo, esto era particular porque era un módulo de investigación de operaciones a contadores y personas que trabajaban y que estudiaban en la noche. Nosotros hacíamos las clases de 10 a 12 de la noche. Entonces yo valoraba el esfuerzo que ellos hacían, primero en llegar y segundo, cómo entonces ese es un elemento que me ayudó, que un módulo de investigación de operaciones lo tenía que bajar a como entre peras y manzanitas, enseñarle a las personas que comprendieran la importancia que había de las matemáticas, del modelamiento, y eso ha sido lo que me ha ido acompañando. ¿Cómo logro lo complejo? Lo puedo hacer simple. ¿Cuál es la diferencia que tú notas en los alumnos entre esos alumnos iniciales, estos primeros 10 años y los que son ahora? ¿Tú me podrías contar qué lo percibes tú sí. ¿Los estudiantes son los mismos o tienen distintas? Ahí cuéntanos tú. No, yo creo que ha habido un cambio. Ya el estudiante en esa época era un estudiante que llegaba, se sentaba, quizás recibía instrucciones, como uno actuaba incluso también, uno actuaba muy directivo, el aprendizaje quizás era más uno hablar y exacto. Y que ellos más participativos. El alumno de hoy no, el alumno de hoy es rápido, el alumno de hoy necesita feedback inmediatamente, retroalimentación. Indudablemente, claro, hoy día la tecnología los hace que ellos se vinculen inmediatamente con las cosas, digamos, dentro de las aplicaciones que uno les pueda dar. Es un alumno muy difuso. Ya es un alumno que se pierde en algún momento, entonces hay que poderlo encuadrar en este proceso. Es un alumno que también nos demanda más, ya, porque hoy día él tiene acceso a todo el conocimiento, entonces quizás más que darle conocimiento, yo he notado que si bien es cierto, él tiene mucho acceso a conocimiento, es un alumno que hoy día también es vulnerable, por alguna razón. Quiero hablar un poco de la post-pandemia. Noto un alumno que necesita más estas habilidades
blandas de contención, de esa capacidad de colaboración con el otro. La pandemia nos hizo quizás ser como un poquito individualistas, en las cajitas, ¿ya? Entonces, pero es un alumno que nos ha hecho cambiar, ¿ya? La experiencia en la Universidad de Talca a mí me ayudó mucho porque la Universidad de Talca el año 2006 hizo un cambio curricular y dijo, los profes ya no van a ser el centro de la clase, es el alumno el que tiene que poder participar como centro de proceso de aprendizaje y uno va a ser facilitador de este proceso. Entonces, eso nos hizo, y particularmente a mí me hizo cambiar. Es decir, yo sabía... Y eso me gustaría que lo pudieras un poco ir viendo cómo te fuiste adaptando y sobre todo vincularlo al aspecto más tecnológico. O sea, si has podido utilizar tecnología que te ayuden en este ejercicio de modificar la estructura, porque yo me imagino que cuando partiste tú dabas la clase, no sé, los 60 minutos hacías algún trabajo, pero era mucho más expositiva, ¿no? Claro, exactamente. O sea, pasamos de los retroproyectores a los data, Claro. a los PPT, pero también uno percibía que ya la clase de 60 minutos era demasiado, entonces uno tenía que reducir quizás media hora, incluso hoy día yo hablo ya de 15 minutos nada más, porque el alumno ya después ya no nos considera. Bueno, y aquí hay un elemento importante. Yo creo que esa, digamos, vivencia que tuve de la tecnología me hizo que aunque yo no aprendiera formalmente el uso de la tecnología, fue una autodidacta. Yo me metía a las distintas herramientas, desde ofimática, a poder aprender. Pero hay que reconocer que quienes me enseñaron también fueron alumnos míos. Me decían, profe, ¿y por qué? Por ejemplo, si yo hoy día tengo cuenta en LinkedIn, fue porque un día un alumno me dijo, profe, ¿cómo no tiene cuenta en LinkedIn? Estoy hablando hace como 15 años, 11 años. Y me inscribió y ahí descubrí ese mundo en el cual ya me podía conectar. Cuando llegamos a la pandemia, yo me daba cuenta que mi clase no podía ser solo con mi PPT y inmediatamente me esforzaba en poder simular ambientes, les ponía, ¿no es cierto?, fondos, buscaba tratar de aplicar alguna herramienta y ahí es donde los conozco a ustedes. Que me cambiaron la vida. ¿Por qué? Porque yo descubrí cuando nos hace una presentación mi director de escuela y los invita a ustedes y ustedes nos presentan el simulador Kimen, digo, esto es lo que yo quería y que no sabía cómo hacerlo, porque yo a veces trataba de buscar algunas aplicaciones donde el avatar entraba y que mis alumnos entraran, pero no tenía tampoco quizás las capacidades de hacerlo y eso requería otros temas. Pero cuando ustedes entraron, y ahí descubrí ese otro mundo de la gamificación. Contarle a los que nos están escuchando, que quizás no nos conocen, es contarle que nosotros desarrollamos un simulador que es Kimen Games y que efectivamente ese año comenzó a utilizar la Universidad de Talca y Marcia fue una de las primeras personas que comenzó a usarlo. Cuéntanos un poco de esa experiencia en particular. Bueno, yo creo que fue maravillosa en primer lugar por la preocupación de ustedes de que no fuera un simulador que acompañaba solamente en ciertos procesos de aprendizaje, sino que se insertara en el módulo. Y es así como ustedes me permitieron que en este caso aplicamos el módulo de estrategia y control de gestión, que lo hiciéramos como un caso de estudio. Es decir, los alumnos le hacían la estrategia a los proyectos que ellos simulaban. Y lo más interesante que yo, digamos, visibilizaba, porque vuelvo a reiterar, me gusta mucho lograr dentro de lo que se pueda
la expectativa de los estudiantes. Y cuando los estudiantes me decían, profe, aprendí a tomar decisiones o equivocarme N veces sin correr riesgo y darme cuenta la importancia del proceso del análisis de riesgo, la importancia de que no todo es perfecto porque me fui muy bien en el costo, pero que el cliente salió mal y que el tiempo no lo logramos. Ese performance que se logra en el simulador Kimen y que el alumno, que quizás no ha tenido todavía una participación en esa toma de decisiones en real, él la puede hacer ahí, ¿ya? Entonces, se descubre que también con el otro, el tomando decisiones con el otro, conversando, puede lograr, ¿no es cierto?, aprender a tomar decisiones, a tener un pensamiento crítico, sobre todo que son habilidades que hoy día ellos en el mundo de la realidad se están encontrando, ¿ya? Marcia, ¿y has podido observar alguna diferencia entre los aprendizajes que lograban los estudiantes sin Kimen versus lo que logran o lo que son capaces de lograr con Kimen? ¿Alcanza a ser visible? ¿En qué lo notarías tú? Yo lo notaría en el empoderamiento que ellos adquieren de esa capacidad de tomar decisiones. Un alumno sin Kimen tomaba decisión en un caso, pero nadie le decía si estaba bien o estaba mal. En cambio, en el simulador, cuando el cliente se pone rojo y reclama, y cuando te sale un dashboard, ¿no es cierto?, con KPIs no logrados, esa retroalimentación creo que es muy valiosa, porque ellos empiezan a darse cuenta que sus decisiones tienen un impacto, aunque parezca mentira. En la otra no, el papel aguantaba todo, ¿ya? La profe podía, entre comillas, aguantar, pero el simulador no. Así que yo creo que esto es muy valioso. Porque una diferencia del caso en papel, ¿no? Que un caso, como quien dice, de letra muerta, donde tú haces un ejercicio, pero nunca tienes una interacción o simular esa interacción con el mundo real, ¿sí? A diferencia del simulador, que te permite tomar decisiones, pero esas decisiones van generando un impacto y eso va teniendo consecuencias con las cuales tú tienes que lidiar. Otra cosa que yo quiero rescatar y que fue justamente el último semestre en que los estudiantes me decían, nosotros somos ingenieros civiles industriales que estudiamos una serie de ramos, marketing, recursos humanos, proyectos, innovación, una serie de ramos, pero acá lo vimos integrado. ¿Por qué? Porque, bueno, en la línea que tomamos, que es la tienda saludable, ellos crean su tienda, después tienen que resolver, después la implementan. Entonces, todo lo que aprendieron, no solamente lo ven en el módulo, vamos a decir, uni, sino acá es transversal. Ven claramente que esas decisiones de publicidad tienen un impacto en algunos clientes, esas decisiones de poder, no necesito tomar algún estudio de estrategia, tiene un impacto, el acta de constitución del proyecto, que es como una práctica del PMBOK, descubren que esto que vieron en algún momento está aquí y se usa, cómo se usa. Entonces, súper interesante. Y también preguntarte, Marcia, ¿cómo te ha ayudado esta herramienta en tu trabajo? ¿No? Porque de alguna forma también tú mencionaste de que Kimen se incorpora al módulo de estrategia. Ya conocemos otros docentes que lo utilizan para módulos de gestión de proyectos, de formulación, de planes de negocios, de distintas áreas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ayuda a tu trabajo? ¿Cómo Kimen te ayuda a tu labor formativa? A ver, es que en el módulo nosotros lo que enseñamos es que hay que desarrollar un plan estratégico, hay que diseñar un sistema de control de gestión y hay que tener un sistema de información que te permita hacer seguimiento y monitoreo. Y eso lo puedo encontrar en el simulador,
¿Por qué? Porque cuando los alumnos hacen su estrategia, no la hacen en el aire, la hacen en base a una organización que ellos crearon. Indudablemente hay algunas instrucciones donde hay que crear su estructura organizacional, sus cargos, sus planes, su estrategia, pero ellos pueden ver que la aplicación de eso lo pueden ver en realidad. Y este semestre pasado hice una innovación, de repente me estoy saliendo un poco del No, contexto, dale, cuéntanos, ¿sabes compártenos. qué? Este semestre, ¿sabes lo que hice? Tomé todos los proyectos que habían creado los alumnos en los otros semestres y los coloqué como competencia. Entonces les pedí que hicieran un análisis de industria. Ya, entonces ellos no era que tenían como en la imaginación a la competencia, sino habían tiendas saludables que estaban vendiendo, que habían vendido, pero excelente. Y lo otro que también les puse un contexto de Pestel, ya, yo les enseño el Pestel, que la inflación acá, que esto, y les puse Quimen tiene este ambiente político, tiene este ambiente económico, tiene este desempleo, se han aprobado proyectos y más en tales, entonces como para darle, no, ¿sabes qué? Fue súper valioso para ellos porque ellos se encontraron con una realidad y tomando la misma historia de sus compañeros. Uy, qué buena idea, Marcia, qué innovadora, Sí. me encantó eso, armar un portafolio, crear un mercado con los mismos proyectos que los alumnos han hecho sobre Quimen. Fantástico. Bueno, y eso yo creo que se lo tengo que agradecer a esa inquietud de que yo tengo que hacer algo nuevo durante el semestre. Si no hago algo nuevo, como que me aburro. Siempre estoy buscando implementar cosas nuevas. Yo te digo, tú me respondes. Palabras y respuestas. Bueno, ahora queremos hacerte una sección que se llama Palabras y Respuestas. Es un juego rápido y que tiene reglas. Te voy a decir una palabra y tú tienes que decirme qué es lo primero que te viene a la mente, también en una palabra. Hagamos un juego de palabras, ¿ya? Entonces, si yo te digo innovación, ¿en qué piensas? Maravilloso. Colaboración, Acceso. Aprendizaje. liderazgo, Inspiración. futuro, Con el futuro. Nuevos desafíos. Me faltó con el futuro. Esto fue Palabras y Respuestas. Queremos llevarte a un escenario. En algún momento de la vida a todos nos va a tocar jubilarnos. Y a ti te falta mucho para jubilarte y no queremos que te jubiles. Pero cuando llegue ese día inevitable, ineludible, ¿cómo te gustaría que te recordaran como docente? ¿Cómo te gustaría que los alumnos, tus exalumnos, te recordaran? A ver, bueno, el tema de la jubilación, un detalle que voy a comentarlo. En algún momento uno tiene también que prepararse para ese tema. Sin embargo, ¿sabes que el año pasado empecé a incursionar en lo que es la economía plateada? Wow. Es como hoy día personas sobre 50, 60, 65 años podemos contribuir a este otro mundo, porque hay experiencia, porque hay de alguna manera una serie de habilidades. Así que yo también creo que todavía tengo futuro. A ver, sí, ¿cómo quisiera que me recordaran mis estudiantes? Yo creo que como la persona que los ayudó a romper paradigmas, a abrirse surcos para poder enfrentar la vida. Oh, qué lindo, qué emotivo, lindo. Marcia. Qué profunda su muy profundo. Sí, Bueno, yo estoy convencida que todos alumnos piensan eso y mucho más. Uno habla y todos los que han tenido el privilegio de ser alumnos tuyos, yo he conocido a varios porque nosotros hemos hecho todo un programa de pasantías con estudiantes de la Talca, te reconocen como un docente significativo en su formación, que aprendieron mucho contigo y eso se nota. Y se nota también en toda esta conversación, tu pasión. Es maravilloso, te agradezco mucho yo, por lo menos de mi parte, que te hayas dado este tiempo para compartir con nosotros. Un artilugio que todos queremos tener, la varita mágica. Te vio Harry Potter, ¿no? Sí, imagínate que Dale. por un minuto tienes una varita mágica y que puedes cambiar el sistema educativo. ¿Qué harías con esa varita? Mira,
hay un elemento que siempre yo me desafío y que se habla de lo que es la calidad de la educación. Sin embargo, en el ámbito de la educación no es una calidad relacionada con especificaciones técnicas, reglamentarias, ni la satisfacción del usuario, sino es una construcción de actores, es el estudiante y el docente. Entonces, el que uno pueda crear condiciones para que desde pequeño lo pueda dotar de ciertas capacidades de gestionar cambios y transformaciones en su vida, yo creo que es una de las principales bases. Entonces, yo entraría a ese proceso. Es como el médico te puede dar el tratamiento, te puede dar los medicamentos, pero si tú no te tomas los remedios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, yo entraría en un cambio de cultura, ¿ya? Un cambio no sé si idiosincrasia, pero de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad no parte cuando el alumno llega a la universidad. Eso parte desde la educación más pequeñita, ¿ya? Ese sería un poco... Así usarías la varita mágica. Así usaría la varita mágica, sí. Yo creo que aquí hay un elemento muy relevante, ¿no es cierto?, de estructura, políticas, de requerimientos, necesidades, personas. Pero hay algo que creo que es muy valioso, que uno debe de potenciar, y que son los valores, que creo que es algo que son los principios de vida, ¿no es cierto? A mí lo que siempre me ha guiado es algo que mi padre siempre me enseñó, el principio de hacer lo correcto. Ya en un mundo hoy día tan convulsionado, hoy en día a veces hacer lo correcto es como ir en contra de la corriente, ¿sí? Por lo tanto, yo quisiera que si eso se pudiera plasmar en nuestra educación de alguna manera, sería muy, muy importante, ¿ya? Agradecerle a ustedes por la invitación, porque estos recorridos de la experiencia me generan un poquito de mayor identidad. Y recordar lo que ha acontecido también me da muchas, vamos a decir, motivaciones para seguir adelante. Ya, eso quiero agradecer. Fantástico, Marcia, agradecerte por mi lado, agradecerte la disposición y que tú nos hayas abierto tu trayectoria, tus sueños, tus intereses, y nos hayas compartido tu fantástica experiencia. Estoy seguro que muchas y muchos docentes y estudiantes te van a estar escuchando y se van a entusiasmar y se van a motivar. Muchas gracias por todo esto, a mí me ha emocionado mucho, me siento muy identificada. Yo creo que igual esta cosa de hacer las cosas bien, de esforzarse, nosotros venimos de una generación, yo creo que Marcia similar, en que el valor del estudio y de ser culto y esas cosas era importante, el saber, no solo el dinero. Era importante y era una meta personal el poder ser una mejor persona, pero además una persona que contribuye, y yo creo que tú eres el icono de eso, y muy feliz además porque eres una exportación que se ha quedado con nosotros. Lo lamento, colegas peruanos, pero ha sido realmente un aporte muy significativo. Bueno, aunque peruana, pero habla como chilena. Así. Sí, ya no tienes ni acento. Total. Sí. Exactamente. Sí, fantástico. Estamos y cerramos con esto. Esperamos que les guste a todas y todos quienes nos están escuchando. Cuídense mucho.